Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor doctor Héctor Lescano, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Ustedes saben, también ministro de Turismo hasta hace algún tiempo. Héctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien Castro, muy bien. Bueno, en un momento de celebración, están celebrando los 50 años del Partido Demócrata Cristiano, con un acto de cierre que se llevará a cabo esta noche, con la presencia, está anunciada, del presidente de la República y también oradores dos, usted y el doctor Vázquez. Sí, efectivamente, una porque la gente ya quiere actos más bien breves, cortos, ¿no? Que no sean esos largos actos. Pero es un acto de mucha emoción, comprenderá, para nosotros, porque 50 años es un pedazo muy importante en la vida del país, de un partido político, de muchas personas. En 1962, fíjese, una gran convención nacional, por una abrumadora mayoría de más del 80%, resolvió transformar la vieja Unión Cívica, sí, vieja y respetada, claro, Unión Cívica, bueno, en el Partido Demócrata Cristiano, como expresión de una corriente del humanismo cristiano en el país. Y a partir de ahí, bueno, queremos hacer un reconocimiento al pasado, a las figuras de Américo Pla Rodríguez, Juan Pablo Terra, Brena, Regules, Cayota, tanta gente. Bueno, hablar algo del presente, que nos compromete desde luego en el apoyo a los gobiernos nacionales y gobiernos departamentales, pero yo le diría fundamentalmente una mirada hacia el futuro, o sea, un esfuerzo de revitalizarnos, porque no tenemos la vitalidad de años atrás y hay que hablar con la verdad. Los achaques del tiempo. Hay que hablar con la verdad. Claro. También en los partidos puede ocurrir eso, pero como creemos en la vigencia de ese ideario humanista cristiano, bueno, tenemos el Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra para la usina de ideas, para la divulgación y la capacitación política, bueno, y también cosas para aportar en materia de ideales que son muy fuertes para nosotros, el comunitarismo, la autogestión, la solidaridad, la opción preferencial por los pobres. Claro. En fin, son muchas razones. Y bueno, y habla también el presidente Vázquez, está anunciado y confirmado. Y confirmado. Bueno, Lescano, uno se remonta a ese año 1962 muy fermental, por otra parte, ¿no? Hubo allí como el nacimiento de varias corrientes políticas muy potentes. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿y por qué no ir un poco más atrás? Deberían estar celebrando más que el centenario por aquella concepción de la Unión Cívica. Sí, no, por cierto. Mire, por eso le dije vieja y respetada, Unión Cívica, fundada nada más ni nada menos que por don Juan Zorrilla de San Martín, claro, a principios del 1900, ¿no? Con una fuerte expresión intelectual, desde luego, más como un partido católico, ¿no? Hoy, o después del año 62, el PDC hace una reafirmación muy fuerte de no ser un partido confesional, es decir, de reconocer en aspectos cristianos, desde luego, su inspiración profunda en pensadores, en intelectuales cristianos como Maritain, como el padre Lebret, etcétera, su inspiración profunda en el artiguismo, desde luego, ¿no? Pero tiene razón, es decir, sin desconocer ese pasado, ¿no? Que también aportó ideas, que aportó valores, que aportó principios al país. Pero el Uruguay, como usted dice, vivía un tiempo fermental que requería de adecuar. Esto no fue una operación política, no había empresas de opinión pública en aquel momento, ¿no? No, realmente fue la culminación de un proceso de cambios, porque el país requería de cambios en la política, en la propuesta de transformaciones estructurales, despegarse de sociales, la Iglesia, por ejemplo, etcétera. Bueno, despegarse no, porque el Estado y la Iglesia estaban despegados hace muchísimos años atrás. Sí, quizás avanzar en aquella marca fuerte que tenía la Unión Cívica de ser el partido católico, un partido realmente muy, muy cercano a la Iglesia Católica, para tener una visión mucho más amplia, mucho más ecuménica, en primer lugar, de hablar de todas las iglesias, desde luego, y también de las influencias de otras corrientes del humanismo. Yo hablo de humanismo cristiano porque no creo que sea el único, ni deba reclamar privilegios hegemónicos, exclusivos, sino es una de las corrientes de los humanismos, en el sentido de tomar al hombre y a la mujer como centro, una visión antropológica de alguna manera de la vida. Entonces, la idea es esa, desde el fondo, bueno, mirar el presente de hoy, que por suerte nos encuentra orgullosos de estar defendiendo los gobiernos actuales, el gobierno del presidente Vázquez, hoy del presidente Mujica, los gobiernos
departamentales, pero de creer que uno también, la mejor forma de rendir homenaje a ese pasado es mirar hacia el presente. Claro. ¿No? Y pensando que en un partido de ideas. Ah, sí, porque siempre fue un partido de ideas y de acción. En realidad esto por ahí nos decían antes, bueno, todos los partidos tienen ideas, y por supuesto que sí. Claro, pero hay una que todos los partidos tienen ideas. Pero en este caso era una de las corrientes tradicionales, históricas, yo diría con un cuerpo doctrinario, ¿no? Sólido, consistente, muy basado en el tema de valores, como hoy le hablaba. Mire, este año estamos en el año del cooperativismo. Sí. La verdad que los demócratas cristianos estuvieron siempre en el campo del cooperativismo. Hoy no se puede hablar de cooperativismo de vivienda sin recordar a Juan Pablo Terra, ¿no? O de muchos otros aspectos, o sin recordar a Cayota hablar del mutualismo y de la acción sindical obrera. Ahora, Lescano, ¿y cómo internalizan el debate cuando se habla muchas veces con cierta ligereza, ¿no?, de pérdida de valores, de una sociedad devaluada? Allí ustedes entienden que parte de esa devaluación, si se me permite el término, en el tema electoral, responde también a que falta encarnadura de valores en la gente. Bueno, mire, puede ser. Yo creo que en el fondo del alma de cada uno siguen anidando valores importantes vinculados a la solidaridad del pueblo uruguayo, a la familia en un sentido, digamos, también muy amplio, en el sentido de hogar, ¿no es cierto?, responsable, fraterno, etcétera. Eso puede ser, efectivamente, porque hay que trabajar en términos de convivencia ciudadana. En este mundo globalizado que vivimos, en este mundo en que a la gente le entra tantos aspectos de violencia o de antivalores o de subcultura, bueno, en este mundo del consumismo exacerbado que vivimos, la idea de la inclusión, la idea, mire, a mí me gustaría citar mucho a Partelli, o al Monseñor Partelli, o al cura Cacho, por decirle, esa gente que tuvo una visión desde sus pastorales sobre la cuestión agraria que sigue tan vigente como nunca. Mire, era obispo de Tacuarembó y Rivera, claro, Monseñor Carlos Partelli antes de llegar a Montevideo. Pero el cura Cacho y tanta gente que en la red, digamos así, de acción pastoral tuvo ese compromiso muy fuerte con los pobres, y por lo tanto Terra decía que para los que conocemos la realidad de tanto sufrimiento, de tanta brecha de inequidad, no podemos confundir fe cristiana con posiciones conservadoras, que de alguna manera, en fin, se resistan a un cambio profundo de estructuras que esté orientada al bien común, a la calidad de vida de la gente, a su desarrollo y a su vida digna para las grandes mayorías. Claro, doctor, ¿y cómo asumen, cómo afrontan este tipo de debates tan de coyuntura, pero tan impactantes, de tan alta sensibilidad? ¿Cómo es la interrupción voluntaria del embarazo? Seguramente también allí le voy a consultar luego por otras cuestiones muy delicadas, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública. Mire, Castro, en el tema de la interrupción del embarazo hemos tenido una posición muy clara y muy firme. Creemos que es un tema de conciencia. Yo he dicho que de haber estado en el Senado, yo hubiese votado en ese momento en contra. No hubiera salido ni hubiera pedido licencia, lo que haré antes a los compañeros, asumiendo desde luego las responsabilidades políticas que eso significa, pero son de esos temas de conciencia donde creemos en consecuencia que no corresponde la autoridad disciplinaria, la cuestión política de partidos, un tema personal de cada uno, compartiendo además plenamente las razones por las cuales el presidente Vázquez vetó parcialmente la ley, es decir, absolutamente convencidos de que desde el momento mismo de la concepción hay vida, y entonces el derecho superior a la vida está por encima de todos. Pero esta es una posición respetuosa, por cierto, por todos los que piensan distinto, pero que también distante de aquellos fundamentalismos, ¿no?, que hablando contra el aborto desconocen en los hechos reales toda la cuestión social de la mujer, especialmente de la mujer pobre, ¿no? Porque cuando hablamos de esto decimos hay que poner mucho énfasis en esa matriz de protección social de la mujer, de la muchacha, generalmente pobre, que se ve enfrentada a un dilema terrible, y la responsabilidad nuestra es salvar las dos vidas. ¿Instalan esas posturas radicales algunos sectores de la Iglesia?
Ah, sí, 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 o por lo menos vinculados a la iglesia. Yo no digo necesariamente la iglesia institucional, pero sectores vinculados a la iglesia he tenido, como no, discusiones muy fuertes, porque creo que esa es la postura, digamos, humana, porque este no es para nosotros un tema religioso, aunque no niego la influencia, pero profundamente humana, que tiene que estar muy lejos entonces de toda actitud demagógica o hipócrita, de mirar solo para un lado. Ahora, en los demás temas que usted me planteaba, mire, ahí le confieso que uno va avanzando con la cabeza más abierta. Yo le diría que primero el derecho a la vida y después la plenitud de todos los derechos. O sea, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Sí, mire, yo un tiempo atrás, acá conversando con usted, hubiese tenido una posición distinta. Pero hoy, sinceramente, mirando, bueno, los cambios en el mundo, la necesidad de trabajar por derechos. Mire, nuestra comisión de programa tiene una cuestión de esa visión donde dice los ciudadanos no deberían sufrir ningún tipo de discriminación por su situación de género, de raza, de religión, por la situación familiar, por la situación migratoria, por ejemplo, por la localidad donde viven o por la opción sexual que adopten. O sea que le diría que en todos esos temas, uno que puede tener en algún aspecto su reserva, su alcance, como dicen los chilenos, etcétera, yo le diría que tengo una visión muy amplia en ese sentido, de gran comprensión, desde una perspectiva de un modelo incluyente, de un modelo que siga incluyendo a la gente en un proyecto nacional que nos abarque a todos sin diferencia. Más derechos para más gente, digamos, Sí, sobre sí, ese sin concepto. duda, sin ninguna duda, y es todavía, como sabemos, una materia pendiente. Claro. No en la retórica, no en el programa, sino en los hechos cotidianos, reales. Bueno, es así, una mujer pobre del interior y de raza negra es una mujer que tiene mucho más dificultades que cualquier otra. De manera que allí sí. Ahora, también está el otro tema, que de las es el adopciones, por siguiente. ejemplo. Bueno, naturalmente. Yo creo que ahí, por cierto, hay muchos casos en donde quizás la prioridad, por ejemplo, deban tenerla los hogares o las familias, digamos, heterosexuales. Pero no tengo ninguna duda que frente a una situación vinculada a un instituto de rehabilitación o a tantos riesgos hoy de una población especialmente vulnerable, que son niños y niñas en esa situación, no tengo ninguna duda que la prioridad es el calor fraterno, del amor y de la paz que pueda transmitirle cualquier persona. O sea, no se cierra tampoco a esa posibilidad. No me cierro, no. Gran apertura mental para comprender todas estas situaciones, sabiendo, digamos, bueno, que la Iglesia tiene responsablemente, de acuerdo a su tradición y su creencia, otra posición. En el tema del aborto, donde el tema de la vida es absolutamente fundamental, ahí sí. Y ahora usted vio toda la cantidad de procedimientos para evitar derogar, o para tratar de derogar esa ley. Sí, transitar el camino de la recolección de firmas. Mire, ¿Apoya eso? ahí tengo, usted sabe que yo también pensaba hacer una referencia a esto en el acto de hoy, porque yo tengo alguna duda, al menos personal, de que estos temas de conciencia tengan o puedan ser sometidos al plebiscito, a un referéndum, como otros temas. Es decir, de otras materias vamos a militar muy fuerte contra la intención de bajar la edad de imputabilidad, por ejemplo, porque nos parece un grave error, sinceramente, un grave error. O nos gustaría que la opinión se expresara, la opinión pública, con mucha libertad y tranquilidad en términos de estar bien asesorados sobre el combate a la droga, por ejemplo, cuál es la mejor manera, efectivamente, de bajar el consumo y sobre todo de golpear fuerte al enemigo, que es el narcotráfico. Claro, pero ahora, en los temas estos, como le digo, del aborto, de conciencia, tengo ahí alguna duda y por lo tanto, en lo personal, me gustaría proponerle a los demócratas cristianos la libertad de conciencia, la libertad de acción, digamos, para que cada uno actúe según su leal saber y entender. Pero vuelvo a insistirle, mire, que en el caso, vamos a suponer que al final de los procesos quedara esta ley. Entonces de lo que se trata es que esta comisión que tiene unos días para asesorar, etcétera, no se trate solo de expresar buenas intenciones y un concepto técnico, profesional, consistente, adecuado, sino de que el Estado, y por cierto el voluntariado social también, bueno, entonces asuma esa responsabilidad de que la posibilidad de la opción para esa joven, para esa mujer, sea real, sea auténtica, no sea una expresión de buena intención, sino que haya
prioridad en las políticas públicas para la atención de esa situación. Claro, sobre todo cuando somos un solo país, ¿no? Y a veces las diferencias entre Montevideo y el interior son también, dramáticas. Ahí hay brechas muy grandes. Sí, sí, hay brechas muy grandes. A ver, doctor, si me queda claro entonces, ¿usted no fomenta en principio esta vía que se está recorriendo de la consulta popular? Mire, en principio no, con mucho respeto y por cierto al derecho de los distintos grupos. Como usted sabe, este tema es un tema opinable. Claro. Hay dentro del propio movimiento que estuvo en contra de la ley no internaliza el debate. Opiniones distintas, de manera que, bueno, no tenemos una posición cerrada. Vuelvo a hablarle de la libertad de acción para los ciudadanos y las ciudadanas, pero en principio tengo mis grandes dudas de que tenga que ser sometido a un tema de conciencia, un tema valórico muy, muy profundo. Y ojalá que en una posición o en otra, lo que crezca es la conciencia colectiva de que tendríamos en este país las condiciones para que no haya ningún aborto, ¿no? O sea, la posibilidad de proteger las dos vidas, de trabajar a fondo el tema de la adopción, el tema de como le digo, de la protección social a la mujer embarazada y especialmente a la mujer pobre, ¿no? Ir tras la utopía, digamos. Y sí, y bueno, pero ¿por qué no? Claro. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, estas cuestiones, hoy decíamos los partidos de ideas, ¿no? Usted está ahora afrontando el fenomenal desafío de articular lo que es el programa del Frente Amplio de cara a las próximas elecciones. ¿Dónde ve las principales vulnerabilidades? Porque además hay asuntos como este que cortan transversalmente a todo el sistema político. Nadie se escapa de estas situaciones. Pero digo, ¿cómo crecer en valores en los partidos políticos? Y bueno, hay que seguir trabajando muy fuerte. Todo esto que se ha lanzado desde la propia Presidencia de la República acerca de la convivencia ciudadana, en lugar de hablar del tema seguridad, inseguridad, etcétera, convivencia ciudadana, el tema de trabajar juntos desde una visión pedagógica, el Estado, las organizaciones sociales, desde luego los medios de comunicación, cumpliendo en esto un papel absolutamente fundamental. Así que en esa línea estamos trabajando. En otras palabras, una visión programática del Frente Amplio de desarrollo de mediano y de largo plazo tiene en cuenta el factor productivo, el factor del crecimiento, ¿no? Porque sin crecimiento no hay desarrollo, pero también el tema de los valores, el tema de la cultura del trabajo, el tema de obligaciones y responsabilidades ciudadanas, el tema de la recuperación de la mística de la construcción colectiva, ¿no? Del país, participativa, comunitaria. Bueno, esos son valores que deben informar todavía con más fuerza que siempre el programa del Frente Amplio, sobre el cual estamos trabajando fuerte ya desde hace tiempo, ¿no? Un observador intramuros, ¿cómo observa esa especie de tranquilidad en la Tabaré dependencia? Viene Tabaré, nos soluciona todo el problema y ganamos de vuelta. No, mire, yo no me gusta decir mucho que hay que practicar ayuno de triunfalismo, ¿no? Que es mal consejero y a la izquierda todo esto es una luz que debe iluminar, pero no encandilar, ¿no? Porque todavía nos falta mucho, a pesar de que se ha logrado realmente, y se lo digo, Castro, con toda humildad, pero convicción. Creo que tenemos un país mejor del que recibimos unos cuantos años atrás cuando el gobierno de Vázquez. Esta es una responsabilidad absolutamente intransferible y personal, frente a la cual hay que detenerse con mucho respeto. No le voy a negar el optimismo que tenemos y la gran esperanza de que el doctor Vázquez pueda ser nuevamente el abanderado de esa esperanza del Frente Amplio. Creo que así va a ser. Pero en todo caso, muy consciente de esto del sin triunfalismo. Aquello se acuerda que decimos ganamos con una heladera, alguien dijo en algún momento. Bueno, yo no lo creo, es decir, no milito en esas filas. Sí tengo la firme esperanza que si somos capaces, obviamente, de continuar haciendo cosas en los 2 años que nos faltan de gobierno, corregir algunas cosas, enfocar temas como el de la educación, que son grandes materias sin duda pendientes que no podemos barrer abajo de la alfombra, y hay que construir un proyecto educativo, ojalá que tenga un alcance nacional, ¿no? Donde el factor del educando, del joven, del niño, de la niña esté por encima de cualquier corporativismo, de cualquier posición, lo mismo que en la salud o que en proyectos productivos que respeten el medio ambiente, desde luego. Soy optimista de que a la hora del voto, a la hora de la conciencia, la gente informada
efectivamente, Juan Pablo Terra hablaba de la sensatez básica del pueblo, ¿no? Pueda comprender de que aún con nuestras limitaciones, aún con todo lo que nos falta, bueno, y con un llamado a construir las cosas entre todos. Yo creo realmente en políticas nacionales, en políticas de Estado, no separo blancos y negros de un lado y del otro, pero soy optimista de que efectivamente la gente, con un programa y la mística y la fuerza política que es la bandera, y con el mejor abanderado a su frente podamos continuar, ¿no? Correcto. Finalmente hay un aspecto que a usted lo involucró y que también hay quienes entienden que puede llegar a ser la piedra en el zapato en este proceso, y es el asunto de Pluna. Ya se ha hablado demasiado. De hecho, las propias autoridades involucradas en su momento redactaron un mea culpa, un pedido de disculpas. Pero vamos a un tema bien puntual. Desde su punto de vista, hoy, a la luz de todos los acontecimientos y ya con otra perspectiva, ¿hubiera cerrado Pluna en aquel momento? Ah, muy difícil. Pero mira, acá hay que jugarse, ¿no? Porque uno no puede venir a un programa y andar pastoreando nubes, ¿no? Y a usted le gusta preguntar y hay que responder directo y fuerte y respetuoso. Mire, yo creo que sí, porque sinceramente y honestamente llegué a la convicción, escuchando a los ministros y fundamentalmente la consistencia del equipo económico del ministro Lorenzo, a quien hemos respaldado desde siempre. Yo le diría que fue una posición donde el Estado asumió, sabiendo que eso tenía costos y dificultades, bueno, ese rol de decir basta, no podemos seguir poniendo plata que es de la comunidad, etcétera, en un negocio extremadamente complejo, y entonces vamos a jugar fuerte sin medir en costos políticos. De manera que yo ahí estoy respaldando. Otra cosa es decir, bueno, hicimos todas las cosas bien, comunicamos todas las cosas bien. Bueno, ahí creo que hay que actuar con la humildad de decir, bueno, nos pudimos haber equivocado, como de hecho... ¿Cuál es la principal duda en ese sentido? Se ha expresado. Bueno, quizás algunos problemas de comunicación, algunos problemas de procedimiento, ninguno de los cuales afectan la sustancia. Mire, yo en su momento y en la interpelación, ¿no? Cuando se discutió, perdón, el tema Pluna, que estando en el Senado, por cierto defendí la gestión del presidente Vázquez, porque para ver Pluna hay que mirar mucho hacia atrás, ¿no? Mucho hacia atrás, por lo menos hacia la etapa de lo que fue la asociación con Barrick. Pero ahí sinceramente, mire, defendía gente, bueno, al presidente Vázquez, a los ministros Rossi y Lepra, por ejemplo, y hoy al equipo que tomó todas estas decisiones, incluido, por cierto, el presidente del Banco de la República. Pero queda materia para analizar desde su punto de vista. Bueno, por cierto, bueno fuera que de todo este episodio no sacáramos conclusiones para salir adelante, porque hay que mirarlo en perspectiva de proceso, esto no ha terminado, ojalá que termine bien, en algo que refuerce la conectividad, las líneas de bandera, etcétera, y que nos permita, yo soy optimista en esto, seguir teniendo en el turismo una de las locomotoras del crecimiento firme y sostenido de la economía, ¿no? ¿Y el momento, doctor Lescano, aquel momento antes de las vacaciones de julio? O sea, a ver, mire, desde su calificadísima mirada, usted ¿no? sabe que yo le digo sinceramente, mire, creo que era el momento también de tomarlo. Aumentaba los costos. Mire, el Ministerio de Turismo tuvo que hacer un gran esfuerzo en ese momento para trabajar a los efectos de amortiguar los problemas de tanta gente que había quedado parada por allí. Pero hay un momento en donde la expresión del gobierno, que tiene que gobernar y tomar decisiones que son intransferibles, que no puede seguir postergándolas ni volcándolas, y yo creo que en ese sentido, ya le digo, comprendo las dudas, la confusión de la gente, y espero que al final del proceso, con las naves de nuevo volando, trayéndonos turistas, llevando uruguayos, porque esto es de ida y vuelta, el balance sea positivo y haya quedado entonces en la historia como uno de los antecedentes en donde un gobierno, más allá de costos políticos del momento, tenga que adoptar resoluciones. Bien, le agradezco estos minutos. En la vía esta de la cooperativa de trabajadores gestionando, gerenciando la aerolínea, ¿le parece buena? Mire, nos parece que tenemos, era un poco lo que yo le decía hoy con la autogestión, ¿no? Y el FODES, por ejemplo, puede ser, no para cualquier caso, pero en circunstancias sólidas técnicamente, política y técnicamente, con una gran responsabilidad, puede ser un instrumento valioso para eso, de manera que creo que hay que examinar sin prejuicios, sin problemas, todas las alternativas
posibles, y estas ideas de la autogestión, de la economía social o solidaria, probablemente deban ser aún más impulsadas de lo que han sido hasta ahora por los gobiernos progresistas. Bien. Bueno, más adelante voy a hablar con usted de otro asunto que tiene que ver también con alguna parte de la celebración de hoy, el voto en blanco, ¿eh? El riesgo que tiene hoy el voto en blanco y la trascendencia que tenía aquel otro, ¿no? Sí, sí, sí. 30 años, mire, de la comisión del doctor Ottonelli presidiéndola, claro. La revista Opción clausurada, la comisión detenida. Fue una hazaña épica, mire, aquella del voto en blanco de 1982. Los 40 años de la muerte de Luis Batalla, mire, un obrero olimareño, joven, primer muerto en la tortura en 1972, por eso son 40 años en el país. Hicimos un homenaje, quisiéramos reiterarlo en el día de hoy, que como le digo, en estos 50 años en el Cine de Plaza a las 8 de la noche con el doctor Vázquez, lo que queremos es hacer sin estridencia, ¿no? En forma muy austera y sencilla, un homenaje a la claridad y valentía de los fundadores, ¿no? Una mirada al presente, que es nuestro compromiso con la Alianza Progresista 738, con el Frente Liber Seregni, con el Frente Amplio, desde luego, como algo, por cierto, fundamental y expresión de la esperanza popular, y por cierto, de mirada hacia adelante, ¿no? De mirada hacia el futuro, donde queremos fortalecernos como una corriente humanista cristiana en el país para compartir con otras estos espacios. Muchísimas gracias por estos minutos. Los saludo además a usted y en su nombre a todos quienes integran esta corriente. Ya Nubel Cisneros le ha dado la tranquilidad de que la noche va a estar limpia. Sí, sí, sí. Gran aporte y le agradezco a usted que haya llamado a Nubel Cisneros, un hombre muy serio en esta materia, que nos ha dado, ojalá, esta tranquilidad. Bueno. Doctor Héctor Lescano, muy amable. No, muy amable usted. El presidente del Partido Demócrata Cristiano. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Valores, que aportó principios al país. Pero el Uruguay, como usted dice, vivía un tiempo fermental que requería de adecuar. Esto no fue una operación política, no había empresas de opinión pública en aquel momento, ¿no? No, realmente fue la culminación de un proceso de cambios, porque el país requería de cambios en la política, en la propuesta de transformaciones estructurales, despegarse de sociales, la iglesia, por ejemplo, etcétera. Bueno, despegarse no, porque el Estado y la Iglesia estaban despegados hace muchísimos años atrás. Sí, quizás avanzar en aquella marca fuerte que tenía la Unión Cívica de ser el partido católico, un partido realmente muy, muy cercano a la Iglesia Católica, para tener una visión mucho más amplia, mucho más ecuménica, en primer lugar, de hablar de todas las iglesias, desde una gran convención nacional, por una abrumadora mayoría de más del 80%, resolvió transformar la vieja Unión Cívica, vieja y respetada, la Unión Cívica, bueno, en el Partido Demócrata Cristiano como expresión de una corriente del humanismo cristiano en el país. Y a partir de ahí, bueno, queremos hacer un reconocimiento al pasado, a las figuras de Américo Pla Rodríguez, Juan Pablo Terra, Brena, Regules, Cayota, tanta gente. Bueno, hablar algo del presente que nos compromete desde luego en el apoyo a los gobiernos nacionales y gobiernos departamentales, pero yo le diría fundamentalmente una mirada hacia el futuro, o sea, un esfuerzo de revitalizarnos, porque no tenemos la vitalidad de años atrás y hay que hablar con la verdad. Los achaques del tiempo. Hay que hablar con la verdad. También en los partidos puede ocurrir eso, pero como creemos en la vigencia de ese ideario humanista cristiano, bueno, tenemos el Instituto Humanista Cristiano Juan Pablo Terra para la usina de ideas, para la divulgación y la capacitación política, bueno, y también cosas para aportar en materia de ideales que son muy fuertes para nosotros, el comunitarismo, la autogestión, la solidaridad, la opción preferencial por los pobres. Claro. En fin, son muchas razones. Y bueno, y habla también el presidente Vázquez, está anunciado y confirmado. Y confirmado. Bueno, Lescano, uno se remonta a ese año 1962 muy fermental, por otra parte, ¿no? Hubo allí como el nacimiento de varias corrientes políticas muy potentes. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿y por qué no ir un poco más atrás? Deberían estar celebrando más que el centenario por aquella concepción.
Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor doctor Héctor Lescano, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Ustedes saben, también ministro de Turismo hasta hace algún tiempo. Héctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, Castro, muy bien. Bueno, en un momento de celebración, están celebrando los 50 años del Partido Demócrata Cristiano, con un acto de cierre que se llevará a cabo esta noche, con la presencia, está anunciada, del presidente de la República y también oradores dos, usted y el doctor Vázquez. Sí, efectivamente, una porque la gente ya quiere actos más bien breves, cortos, ¿no? Que no sean esos largos actos. Pero es un acto de mucha emoción, comprenderá, para nosotros, porque 50 años es un pedazo muy importante en la vida del país, de un partido político, de muchas personas. En 1962, fíjese. Excepción de la Unión Cívica. Sí, no, por cierto. Mire, por eso le dije vieja y respetada, Unión Cívica, fundada nada más ni nada menos que por don Juan Zorrilla de San Martín a principios del 1900, ¿no? Con una fuerte expresión intelectual, desde luego, más como un partido católico, ¿no? Hoy, o después del año 62, el PDC hace una reafirmación muy fuerte de no ser un partido confesional, es decir, de reconocer en aspectos cristianos, desde luego, su inspiración profunda en pensadores, en intelectuales cristianos como Maritain, como el padre Lebret, etcétera, su inspiración profunda en el artiguismo, desde luego, ¿no? Pero tiene razón, es decir, sin desconocer ese pasado, ¿no? Que también aportó ideas, que aportó